Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. La palabra de Dios nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por acompañarnos. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en este lugar. Gracias por la compañía del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias porque fue sepultado, pero muchísimas gracias porque Él se levantó de la tumba. Gracias porque ascendió al cielo y ahora intercede en nuestro favor y pronto regresará para buscarnos y junto con Él volveremos, oh Dios, a su lado, a la patria celestial. Señor, gracias, muchísimas gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes, pero le agradecemos también, Padre querido, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión, en cualquier lugar del mundo. Rogamos en esta hora, Padre, que todos y todas sean bendecidos y bendecidas. Y ahora, querido Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y así comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Permítanos recibir su palabra, Señor, para gloria de su nombre y para crecimiento nuestro. En su mano nos entregamos, Padre amado, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana trabajaremos con la serie Un refugio para la familia. Esta es una serie muy extensa y pienso que es la número 16. Es un estudio del libro de Apocalipsis donde buscamos la forma de explicar cómo Dios es el refugio para la familia. Cuando usted estudia el último libro de la Biblia, se encuentra con que tanto Jesucristo como el Padre se envuelven en todo el libro y así también el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 6, dan un saludo de gracia y paz. Desde el comienzo del libro y hasta el final, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se involucran en Apocalipsis como un refugio para la familia. Cuando usted se detiene a conocer y a comprender el libro y mira toda la estructura de este libro, descubre la manera como Dios lo inspiró, diferente a todos los libros de la Biblia. Ningún libro de la Biblia se lee como se lee el libro de Apocalipsis. Y si usted lo lee como los otros libros, nunca lo va a entender. Necesita entender la manera como el libro fue escrito, como fue inspirado. Siendo que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, vamos a darle una referencia. Hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. No le estoy vendiendo nada, no le estoy pidiendo nada, le quiero ofrecer algo. Vaya a esa página, repito, lavozdelconsolador.org, y en la presentación, en la página de presentación, la primera página, abajo busque donde dice PDF, y ahí aparece un trabajo que hicimos donde explicamos toda la estructura del libro, cómo debe leerse el libro. Y al final del escrito aparece un cuadro donde está todo el libro enmarcado de una manera interesante. Hay una palabra clave para entender el libro, por lo menos su estructura y la forma de leerlo, es la palabra quiasmo o comparación entre una lista y otra. Vaya a la página, ahí tiene toda esa parte que no podemos tratar en este momento. Cuando usted toma el libro del Apocalipsis en la mano, descubre que el empeño de Dios, el empeño de Jesús y el empeño del Espíritu Santo es mostrarnos, aclararnos en una manera específica y bien interesante, darnos a entender que hay consolación, que hay esperanza, que Dios es un seguro refugio. No hay nada que temer
de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros y con nosotros siempre que conozcamos a Dios. Durante todo este tiempo, durante toda esta serie y durante todo el tiempo que tenemos predicando, usted sabe que usamos un método claro y declarado. Se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿En qué consiste? Consiste en que solamente leeremos la Biblia, únicamente nos enfocaremos en la Biblia, buscaremos de la definición de las palabras que aparecen en la Biblia y dejaremos que la Biblia se describa a ella misma. No es relevante lo que los hombres dicen de Dios, pero sí es imprescindible lo que Dios dice a los hombres. Por tal razón nos interesa esto último. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Dios quiere que se sepa? ¿Cuál es el enfoque de Dios? La Biblia tiene el enfoque de Dios. Cuando usted lee la Biblia, está leyendo la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, su cerebro se somete a ese poder, esa energía creadora, esa persona que todo lo puede, esa persona que con solo hablar hace que las cosas aparezcan. Cuando su cerebro vuelve otra vez a la palabra de Dios, la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 26, dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. En el capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. En otras palabras, cuando usted somete su mente, somete a su cerebro a la palabra de Dios, entonces usted se conecta con la persona que trajo todo a la existencia. Entonces usted hace posible que el Espíritu de Dios comience a recrear en usted, haga posible el nuevo nacimiento en su vida. De hecho, cuando usted se llena la Biblia, la cabeza con la Biblia, descubre cómo trabaja el Espíritu Santo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, la Biblia dice: renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice esto: si no volvemos a las sendas antiguas, corremos el riesgo y el peligro de caer en los sofismas humanos y las trampas de Satanás. Generalmente nuestros cerebros están siendo enmarcados, están siendo confeccionados, están siendo habilitados y preparados y capacitados y enmarcados con moldes que no tienen nada que ver con Dios ni con la Biblia. Por eso, cada vez la humanidad se hace más secular. Necesitamos regresar a la Biblia. Si regresamos a la Biblia, entonces nosotros comprenderemos y entendemos que la neuroplasticidad es una gran realidad. Los cerebros que se llenan de la palabra de Dios se llenan de luz. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hasta que su cerebro se llena de la Biblia, su cerebro está en la oscuridad. No importa el país ni la nación, no importa que sea país del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, del mundo que usted quiera. No importa cuál sea la educación que la persona tenga, no importa cuál sea la cultura de pensamiento, la idiosincrasia, la manera de ser, no importa ninguna cosa. La Biblia es la palabra de Dios aquí y en el resto del mundo. Y la gente solo respeta a Dios a través de su palabra. Presente y levante la Biblia en cualquier lugar o sociedad y usted notará el respeto que la gente le rinde. Inclusive, usted podrá trabajar con personas que son científicos en sus áreas, que son personas habilitadas y capacitadas, que tienen el último conocimiento en su área en cualquier lugar de la tierra, y cuando le escuchan a usted, cuando usted traza la Biblia, cuando levanta la palabra de Dios, cuando explica la palabra de Dios, cuando hace entender el significado de las palabras de la Biblia, esas personas le tratan a usted con respeto, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Mi palabra, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? A ver, ¿miente Dios? Y entonces, ¿por qué un mundo está tan flojo? ¿Por qué un cristianismo tan flojo si Dios es todopoderoso? ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad? Que cada vez se hunde más y la palabra de Dios está presente. ¿Qué es lo que está pasando con el cristianismo de hoy? Que el mundo se hunde y está todo el mundo tranquilo porque no está pasando nada. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Sí o no? Pues sí. Grandes universidades en cualquier rincón de la tierra. Por ejemplo,
Usted va a Europa, usted va a Alemania, usted va a Londres, usted va a países que fueron pioneros, que fueron personas que llevaron la antorcha de la verdad, y vaya a ver cómo se está muriendo la fe. Vaya a ver cuántas personas creen en Dios en Inglaterra, y vaya a ver cómo se está decreciendo cada vez más. Mejor déjeme eso tranquilo. La cosa es, cuando usted se aleja de la Biblia, se hunde, se destruye. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hablaron, escribieron inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Eso no es la palabra de Dios. Cuando era un adolescente, como algunos de estos jovencitos que vi aquí, llegué a la iglesia, tenía 18 años. Tenía un afán muy intenso de conocer a Dios. Tenía un afán muy vivo de saber si era mentira o era verdad. Con coraje quería conocer a Dios. Estaba anheloso de jugar una sola carta en la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Con violencia llegué a la iglesia. Jamás olvido febrero 8, 1978, tenía 18 años, domingo 8 de la noche, mi primer sermón en la iglesia. Y vine a escuchar qué va a decir este hombre. Ya pasaron 40 años y parece que fue ayer. Ya pasó una generación. Al predicador se le ocurrió decir una frase que ha cambiado mi vida. Se le ocurrió decir, la Biblia dice. Recuerdo que aquel hombre muy culto, muy educado, dueño de una librería, dueño de un centro de estudios que se llamaba Articiencia, una persona muy culta, un anciano de iglesia, Pedro Bisonó se llamaba. Él dijo, el título del sermón de hoy es ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Y empezó a hablar. Para mí aquello fue algo tan maravilloso. La Biblia, de niño leía mucho, pero nunca había podido encajar con la Biblia. Había empezado a leer la Biblia, pero algo pasaba siempre, pero leía. Y ese día dije, vamos a ver Biblia ahora, vamos a ver si no te voy a agarrar. Y esa noche agarré la Biblia a las 2 de la mañana. Y ya pasaron 40 años y no la he soltado todavía. Descubro con la Biblia algo curioso. Mientras usted más la lee, descubre que usted sabe menos. Mientras más aprende, descubre que usted es más ignorante. Y mientras más usted aprende y más cree que conoce, usted se siente más bruto. Porque ¿cómo puede uno tomar la palabra de Dios y llegar al final? La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. El método bíblico gramático descriptivo tiene como base o como centro el capítulo 8, versículo 8 del libro de Nehemías. Recuerde que estamos hablando en forma muy especial para estudiantes que van a construir su vida. Querido amigo, querida amiga, si usted no construye sobre la roca que es Cristo el Señor, si usted no construye sobre la roca que es el Dios Todopoderoso, si usted no construye con la palabra de Dios, usted no tiene futuro. Y aunque usted se gradúe con altos honores, y aunque usted gane mucho dinero y fama en este mundo, no tiene futuro. Porque la vida no consiste solamente en 80 o 100 años. Dios lo creó a usted para que usted tenga el derecho y el acceso a vivir por la eternidad. Y si muere, la Biblia promete, Cristo dijo, Pablo enseñó, los muertos en Cristo resucitarán ¿cómo? Primero. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice que leían en la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían en la ley de Dios, la Torá,
las enseñanzas de Dios, las disposiciones de Dios, las directrices de Dios, las direcciones de Dios, las creencias, los fundamentos de Dios claramente. Y dice, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo se le pone el sentido a las enseñanzas de Dios? Leyendo la palabra de Dios. ¿Quién explica la palabra de Dios? La palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? Verdad. Solamente usted tiene un encuentro con usted mismo y usted solo entenderá a la gente cuando usted lea la Biblia, cuando estudie la Biblia. Los motivos y las intenciones de la gente solo se descubren a la luz de la Biblia. Es solamente la Biblia que te puede enseñar cómo eres tú y cómo son los demás, y más cómo es Dios. Es en el conocimiento de la Biblia que tienes una clara visión o una clara cosmovisión, una clara visión del universo, una clara visión de tu existencia, una clara visión y una respuesta a la pregunta ¿de dónde vengo? A la pregunta ¿quién soy? Y a la pregunta ¿hacia dónde voy? Si no entiendes la Biblia, si no te llenas de la Biblia, si no comprendes la Biblia, será solamente una pieza más en el ajedrez de este mundo, será solamente una pieza más en el juego del enemigo. Cuando Cristo vino a la tierra siempre dijo, escrito está. Siempre estuvo hablando acerca de lo que decía la Biblia, y para Cristo el último tribunal de apelación, la Biblia. ¿Cómo lees en las Escrituras? ¿Cómo está escrito? ¿Qué lees en las Escrituras? En su vida moral, escrito está, le dijo a Satanás. En su misión oficial, escrito está de mí en las Escrituras. Y en sus debates públicos la pregunta, erráis ignorando las Escrituras. Si el maestro de los maestros, si el todopoderoso Jesús, si Emmanuel, Dios con nosotros, centró toda su vida en la Biblia, ¿quién está autorizado a decir lo contrario? Y usted dirá, oh señor predicador, ¿me puede dar algún ejemplo de su experiencia acerca de lo que está diciendo? Con mucho gusto, con mucho gusto. He tenido que hablar en cualquier país que usted no se imagina, ante público que usted no se imagina, con personas que usted no se imagina. Y he visto cómo esa gente ha sacado su pañuelo para secar las lágrimas de sus ojos, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12? Quiero agradecer a los jovencitos y las jovencitas que tuvieron hoy el programa de la escuela sabática. No saben cuánto se lo agradezco. ¿Qué dice Hebreos 4, 12? Vamos rapidito, recuerde que estamos introduciendo esto y tal vez se nos vaya el tiempo en la introducción. ¿Qué dice el versículo 12? Hebreos 4, 12. ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace la Biblia? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué más? Las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta que usted no estudia la Biblia, usted no sabe quién es usted. Hasta que no estudia la Biblia, usted no sabe cuáles son sus intenciones. Hasta que usted no estudia la Biblia y se llena de ella, usted no sabe cuáles son sus motivos. La única forma, la única manera de descubrir si hay maldad en tu vida es descubriéndolo a través de la Biblia. Los motivos y las intenciones nos dicen si hay en nuestra vida maldad. Usted puede hacer cosas buenas con malas intenciones y con falsos motivos, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si usted está ayudando a la gente en necesidad, porque o para sacar un beneficio, usted es un prevaricador. Es posible que hablemos de la prevaricación en esta semana. Se van a asustar. Hay mucha gente haciendo cosas buenas con malos motivos y falsas intenciones, y ahí hay maldad. La Biblia es el manual que Dios dejó para nuestra bendición, para nuestro beneficio. El maestro de los maestros de la Biblia es el Espíritu Santo. En el libro de San Juan capítulo 14, el Señor Jesús dice en el versículo 26 que el Consolador vendría y que dice, les enseñará todas las cosas. El Espíritu está en la tierra presente para que usted pueda entender la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual que Dios iluminó, inspiró, que Dios sopló, inspiró para que usted no ande en la oscuridad. Querido, querida, amigo, amiga, hermano, hermana, joven, jovencita, adulto, anciano, quien sea.
Si usted quiere tener y entender completamente el para qué de las cosas, el propósito, llene su cabeza con la Biblia. Mire, por favor, mida cuánto tiempo usted pasa comiendo cada día y asegúrese que el mismo tiempo que dura comiendo, lo dure estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios, el estudio de la Biblia y la oración ferviente y frecuente hacen un cambio en su vida. Y escuche ahora un pensamiento que cambió toda mi vida cuando era un adolescente y nunca jamás he olvidado. Dice la sierva de Dios, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Qué cosa dice? El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria, como dice, más retentiva y poderosa. Usted no se imagina de lo que su cerebro es capaz si lo llena con la Biblia. En mi casa tenemos 3 hijos, un varón y 2 damas. Y desde bebés los conectamos con la Biblia. Y doy gracias a Dios por la manera como Dios les ha bendecido. Recuerdo, a ver cómo digo esto. Un día llegué a mi casa y llegué con una carta de calificaciones cuando se terminó la maestría. Y le dije a mis hijos, aquí tienen, a ver si un día alcanzan esas notas. Usted tiene que modelarle a sus hijos. A los 18 años tomé la Biblia en mi mano. Ya pasaron 40 años. Y puedo asegurarle a usted que todo lo que este libro dice es verdad. Que no sé con quién me casaré, Dios sí sabe. Que no sé cómo será mi matrimonio, Dios sí sabe. No sé lo que me conviene, Dios sabe. No sé qué estudiaré, Dios sabe. Dios sabe todo, compadre. Confíele a Dios la guía de su vida y no tendrá nada de qué lamentarse. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? No, que yo lo que quiero es un Mercedes-Benz. Que a mí lo que monta solo un Mercedes-Benz. Mire, deje tranquilo, compadre. Agarre lo que Dios le dé. No, a mí me gustan los carros finos, un Maserati. A mí me gusta, que esté tranquilo, le digo. No, que yo quiero un Lamborghini. Váyase al paso. Y si lo que le conviene es un Toyota, agarre su Toyota. Esos carros caros tienen un consumo muy alto. Y hasta para cambiarle el aceite eso cuesta una fortuna. Agarre su carro sencillo. Dios sí sabe lo que le conviene. ¿Sabe Dios o no sabe Dios? ¿Sabe Dios o no sabe Dios? A ver, ¿sí o no? Sí. La gente cree que Dios está ahí para aguarnos la vida, como para mortificarnos y fatigarnos la vida. No. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 38. Jovencitos, pongan cuidado, por favor. Tenemos que trabajar mucho en esta semana con cosas lindísimas y maravillosas, toda a la luz de la Biblia. ¿Qué dice Romanos 8, 38? Abra su mente y abra su corazón a la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 32? Romanos 8, 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con él? ¿Cuánto dice? ¿Y cuántas son todas las cosas? ¿Y cuáles son todas las cosas? Todas. Cosa linda, mamá. Algunas se me acercan y me dicen, sí, eso lo dice usted porque hace caso y tiene los hijos grandes. Pero uno que no se ha casado, cosa linda, mamá. Y yo también estuve ahí. Sí, pero ya hace mucho. Digo, pero el mismo relajo, porque el enamoramiento es el mismo enamoramiento o no es el mismo enamoramiento. A ver, ¿sí o no? Y le da a usted una cuquillita, y le da una qué sé yo qué, y le viene la poca vergüenza. Todas esas cosas le vienen a uno cuando uno es adolescente. Aguántese la gana, compadre. Póngase en la mano del Señor. Recuerdo, eso no se me olvida jamás, que era un adolescente. Ustedes son chismosos también, lo veo como muy tranquilo, ¿no? Recuerdo una vez, era un adolescente y yo no sé si eran las hormonas que se me estaban disparando, pero óigase, compadre, yo estaba pidiendo una novia a grito, que quiero una novia, compadre, y esa noche me dice el Señor, ¿y para qué tú quieres la novia? Qué vergüenza me dio, mamacita linda. Déjeme decirle que cuando conocí al Señor a través de la Biblia, le di mi vida, mi mente y mi corazón. Renuncié a todo para recibirlo a Él. Como dice el Señor Jesús en la perla de gran precio, vendí todo para comprar esa perla y doy gloria a Dios que todavía la tengo conmigo. Entréguelo todo, póngalo todo en las manos de Dios. Y recuerdo que esa noche, compadre, me dice, acuéstate. Y me acosté y me dormí.
Y como si fuera hoy, oí clarito cuando me dijo, Andrés, levántate y ve a leer Proverbios capítulo 12, versículo 1 y 2, y que otro día no se te ocurra. Rosalina, mamá, yo pensé que todos no lo iban a leer, pero ya veo que hay muchos curiosos que quieren ir a leer. ¿Qué dice el versículo 1? Dice Proverbios capítulo 12, versículo 1, ¿cómo dice? El que ama la instrucción, ¿qué cosa? Ama la sabiduría. ¿Y qué dice ahora? Mas el que aborrece la reprensión, ¿cómo dice Dios? Es ignorante. Versículo 2, ¿y qué dice Dios ahora? El bueno alcanzará favor de Jehová. ¿Y qué dice? Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Y yo pienso que si me hubieran dado una paliza, me hubiera dolido menos que haber leído esto. Me dio una vergüenza, compadre. Y desde ese dije, Señor, yo le voy a confiar toda mi vida a usted. Y Dios ha respondido de una manera maravillosa. Cada una de mis necesidades la ha suplido y cada una de mis inquietudes la ha respondido. Jovencito, jovencita, amigo, amiga, hermano, hermana, yo le pregunto, ¿se atreve usted a quemar todas sus naves y a poner todo en las manos de Dios sin reservas? ¿Se atreve a confiar en Dios completamente? Levante la mano conmigo. Levante la mano conmigo. Le garantizo que si usted es fiel a esa decisión, jamás tendrá de qué arrepentirse. Ya los años pasaron. Dios escogió a mi esposa, escogió lo que quería que fuera, escogió mis hijos, escogió mi hogar. Y una persona que no hablaba, que odiaba hablar, que me ponía furibundo, me ponía furioso cuando me preguntaban muchas cosas. Ahora, compadre, no hay quien me calle. Mañana y tarde y noche. 24 horas hablando y quién sabe cuántas cosas más ha hecho el Señor. Confíale tu vida a Dios y tú verás cómo Él es capaz de hacer maravillas contigo. No me diga que viene de allá o que viene de acullá, que tú... No. Olvídate de ti. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, el Señor dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? A Dios, no te mire a ti. Cuando tú aprendes a mirar a Dios, confiando en su palabra, el mismo Todopoderoso Creador del universo es capaz de decir una sola palabra y entonces las cosas ocurren. Salmo capítulo 33, versículo número 9, ahí al ladito. Salmos capítulo 33, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Mire qué cosa linda. Mire lo poderoso que es Dios. ¿Qué dice el verso 9? Porque Él dijo, ¿y qué cosa? Y fue hecho. Él mandó, ¿y qué cosa? Y existió. Mire, si usted se acerca a Jehová, si usted le cree a su palabra, si usted recibe la palabra de Dios como buena y válida en su vida, si usted se somete a Dios, si usted deposita todo en las manos de Dios, no importa cuán grande sea el problema, no importa cuál sea la situación, no importa lo que sea, Dios solo dice la palabra y punto y se acabó. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Oiga, déjame ver si es verdad que entienden lo que estoy diciendo. ¿Cuántos se han visto para morir? Que el médico le dice, compadre, usted se fastidió, ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Ha tenido usted ese privilegio? Que el médico le dice, usted se va a morir. Cosa linda, papacita linda. A mí me lo han dicho 4 veces. Y no cojo cabeza, vuelve otra vez el problema. 4 veces los médicos me han dicho, lo sentimos mucho, con cara de pena y de dolor y sufrimiento, y yo creo que me río. Imagínense, dice que la tercera es la vencida, y ya pasamos por la cuarta, la otra es el nombre de Dios. La vencida la tiene Dios, es Dios que tiene la última palabra. Si usted cree en Dios a través de su palabra, si usted cree en la palabra, mire, déjeme decirle una cosa, por favor. La mayor tragedia del mundo de hoy es que han puesto a Dios a un lado. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Hay una palabra curiosa en la Biblia, es la palabra praxis. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Si a usted le van a hacer un juicio o le van a dar un examen y le dicen de qué va a ser el examen, ¿está buena la cosa o no está buena? A ver, ¿sí o no? Si viniera un ángel del cielo y se parara de aquel lado y lo mirara a usted con ojo penetrante y se parara aquí y le dijera, hoy he venido a hacerle su examen de la praxis.
Ay, mamacita linda, compadre, salme el corredero. Corre, busca en Google qué es esto de praxis. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Mire si es seria esta cosa. Mateo capítulo 16, versículo 27. Es un asunto serio. ¿Qué dice el versículo 27? Mateo 16, 27. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿en qué cosa dice? ¿Con quiénes? Y entonces pagará a cada uno conforme a qué? A su praxis. No es conforme a los títulos que tú tienes académicos. No es conforme a cuánto tú sabes, ni a cuánto tú tienes. No es conforme en qué lugar en la vida tú estás ocupando. Es conforme a la praxis. ¿Y qué es la praxis? La praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Ponga cuidado. La praxis es un proceso mediante el cual una idea, una opinión, un concepto se convierte en parte de la experiencia vivida. Recuerde que el Evangelio es una persona, es Cristo Jesús. Recuerde que el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Si usted aceptó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, usted aceptó a Jesús. De modo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice? Nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Y cómo me explica usted a mí, un cristiano, que está en las cosas viejas? ¿Cómo podrá decirle al Señor Jesús, ven Señor Jesús? ¿Cómo podrá decir, te he esperado maestro? ¿No recuerdan ustedes en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que Cristo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor? ¿Y qué dice Él? Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo le protestaré, apartaos de mí, que no les conozco. ¿Es serio este asunto o no es serio? ¿Es serio o no es serio? ¿Sí o no? No es un asunto de familia. No es que papá resuelve lo de los hijos. Mentira. Es cada uno que tiene una cita con Dios. Y cuando usted ya es joven o adolescente o cuando usted es usted tiene un compromiso con Dios. El Señor vendrá a pagar a cada uno conforme a su praxis. El Señor vendrá para ver quién eres. ¿Cuál es tu vida? Esencialmente, ¿quién eres tú? Cuando tú crees en la palabra de Dios, cuando sigue lo que la Biblia enseña, cuando llega a Cristo Jesús, que es justamente el camino, la verdad y la vida, entonces el resultado de ese encuentro con Jesús es una vida nueva. Si tú te haces llamar cristiano y esa vida nueva no se ha producido, estás en serios problemas. Jesús dijo en San Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. En esta semana tenemos que entender que Dios es un refugio para la familia, que Jesús es un refugio para la familia, que el cielo pagó todas tus deudas espirituales, que Dios resolvió todos tus problemas espirituales, pero necesitas, querido, querida, permitir que el Espíritu Santo a través de su palabra haga el cambio y la transformación en tu vida. En la palabra de Dios encontramos nada más y nada menos la forma y la manera como el Espíritu Santo lo hace. Cuando eso es una realidad de nuestra vida, cuando nosotros lo experimentamos, entonces nuestra vida se convierte en luz en medio de la oscuridad. Nuestra vida se convierte en un poder que hace posible que el Santo Espíritu que mora en nosotros cambie, transforme la vida de los que nos rodean. La oscuridad que aparece en nuestra presencia tiene que disiparse y las personas que viven en la oscuridad se alejarán de ti, no querrán estar a tu lado ni en tu presencia, se convertirán en tus enemigos, te aborrecerán y te odiarán sin dar ninguna explicación. Cuando la luz de Cristo Jesús brilla en tu vida, cuando el Señor Jesús es tu Rey, tu Señor, cuando el Espíritu Santo mora en ti y te transforma la vida, te refleja y hace que tu vida refleje la imagen y semejanza de Jesús. Entonces,
La Biblia cobra vida en ti. La energía creadora que llamó los mundos a la existencia reposa en ti. Y esa palabra de Dios que es todopoderosa produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. 18 años, a los 19 años me bautizaron. Y empezó mi carrera cristiana hasta el día de hoy. Y he podido ver en cualquier país del mundo, cualquier sociedad, con cualquier persona de cualquier rango, título, lo que sea, he podido ver cómo al levantar la Biblia, al mencionar la palabra de Dios, al instruirle a las personas en la palabra de Dios, cómo el mismo Espíritu de Dios toma la Biblia y la utiliza como una espada y parte en pedazo a la otra persona. Cómo le saca las intenciones y los motivos, cómo saca lo peor de la persona, o cómo saca lo mejor que estaba oculto por una cantidad de tonterías que este mundo da. Cómo personas han vivido esclavas de la sociedad, esclavos del espejo social, esclavos de tantas tonterías porque no conocen a Jesucristo en su palabra. He visto personas muy finas, muy educadas, con lágrimas decir, gracias pastor, gracias porque ahora estoy entendiendo. Hay una ciudad en España, en el noroeste, no voy a decir el nombre, donde vino un caballero a quien aprendí a amar, querer sin conocer, y vino un día y me dijo, solo vine a saludarlo, manejé tantas horas. Y empezó a llorar, me dijo, yo solo vine a darle las gracias. Él es español. Vino y me dio un abrazo. Me dice, yo tengo 60 años. 60 años perdidos. Pero pastor, al oír la Biblia, al escuchar sus sermones, le doy gracias a Dios que me ha hecho entender el sentido de la vida. Ahora yo entiendo la razón de la vida. Ahora yo entiendo el propósito de vivir. Ahora yo conozco a Dios a través de su palabra. Ahora conozco a Jesucristo. Ahora conozco la obra del Espíritu Santo. Conozco el ministerio de los ángeles. Ahora mi vida pertenece a Dios. Solo vine a darle las gracias por haberle dado sentido y propósito a mi vida en la palabra de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Alguien dice que todo lo que comienza termina, ¿verdad? Siempre repito una y otra vez que es interesante volar en avión, pero hay dos momentos difíciles en un avión. Cuando el avión va a subir y cuando el avión va a bajar. Si el avión bajó mal, usted se fastidió, compadre. Siempre me digo, mi madre, ¿qué pasará si el tren de aterrizaje no va? La que se va a armar aquí, compadre. Van a tener que tirar el avión en el mar. O lo tirarán en un río. ¿Se acuerdan lo que pasó no hace mucho en Nueva York? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Gracias a Dios que se le ocurrió al piloto irse al Hudson a aterrizar en el agua, en el mar. Me imagino que todos esos pasajeros estaban felices. ¡Wow! Mira lo que nunca se ha visto. ¡Wow, compadre! Vamos a bajar el tren de aterrizaje a ver cómo aterrizamos ahora. Déjeme hacerle una pregunta antes de empezar a aterrizar. Sinceramente, querido, querida, ¿es importante la palabra de Dios? A ver, ¿sí o no? Cambio la pregunta. ¿Es imprescindible la palabra de Dios? ¿Sí o no? Cambio la pregunta. ¿Es trascendente la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted lo sabe? ¿O usted lo cree? No, ¿usted lo sabe o usted lo cree? Hay mucha gente que sabe cosas, pero no la cree. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay un autor que se llama A.W. Tozer. Escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y él dice, Dios para ti o el Dios que tú crees se traduce en el estilo de vida que tú tienes. ¿Cómo es el Dios que tú crees? Mira la vida que tú vives. Así es el Dios que tú crees. Usted no puede disociar o separar al Dios de aquí con el Dios de acá. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Estaba en una universidad X dando una semana de oración
Y bueno, siempre hay que sacar tiempo para atender a los estudiantes. Había una fila larga de estudiantes y había que atenderlos rapidito. En el salón teníamos culto 5 veces al día. Eso ya no lo puedo hacer porque ya estoy viejito, así que no puedo hacer eso. Teníamos culto a las 5:30 de la mañana, tenemos culto a las 7:30 de la mañana, tenemos culto a las 9 de la mañana, tenemos culto a las 3 de la tarde y culto a las 7 de la noche. Y recuerdo con una de esas, estábamos en la capilla principal, o se reunían en la capilla principal, había un circuito cerrado en el cuestión de las damas, de las señoritas, y había otro circuito cerrado en una oficina de administración. Allá habían pantallas grandes y aquí, bueno, era un puro relajo, muchísima gente que se movía. Y en una estamos así y hay una joven, esto nunca se me olvida, hay una joven en la fila, termina de atender a alguien, sale y viene esta niña y entra. El pelo largo, la falda larga, sin nada en la cara. Una cosa linda, mamacita. Viene la chiquitina y se sienta y me mira. Y se me siente y me mira y me dice, le digo yo, mija, vamos a orar, oramos. Le digo, ¿cómo te puedo servir? Me dice la chiquitina, ¿qué usted ve en mí? Ay, mamacita, linda. Y la miro y digo, ¿qué le pasa a esta muchacha? ¿Cómo que yo veo en ti? Me dice, sí, míreme, ¿qué usted ve en mí? Digo, yo veo al diablo en ti, muchacha. Dice, ¿qué? Tú eres una sinvergüenza, una bandida, tú eres una farsa, tú eres una mentirosa. ¿Qué es lo que pasa contigo? Y se asustó la chiquita y dijo, vamos a hablar claro. ¿Es verdad o no es verdad? Y se ríe. Y me dice, ¿cómo usted se da cuenta? Porque nadie lo sabe. Digo, no lo sabrá nadie, pero la luz y la oscuridad jamás van a caminar juntos. Esos ojitos tuyos dicen clarito que tú eres un pichón de demonio, muchacha. Ten mucho cuidado que te puede llevar el diablo, ponte clara. Entonces empezó a contar todas las vagabunderías y la poca vergüenza que estaba haciendo. Digo, ¿y tú vas a dejar que te lleve el demonio y te siga usando el demonio como te está usando? Tú no sabes que te va a llevar el demonio. Despiértate, muchacha, ¿qué te pasa a ti? Empezó a llorar. Mira, vamos a orar ahora mismo porque ese diablo te deje tranquila. Y vamos a poner la cosa clara en esta semana. Y dije, ¿pero cómo tú se puede dar cuenta? Yo, pero ven acá, ¿tú crees que yo ando con el demonio? Yo hablo sirviéndole al Señor. Nos arrodillamos, me agarró la muchachita y decía, oramos. Y cuando, es más, que le dije que estaba en la puerta, mira, párame la cuestión esta del conteo, dile que se esperen ahí. Cuando yo termine, no me esté tocando la puerta. Ahorita la tengo yo que atender y poner en su lugar. Ahora yo le hago una pregunta, ¿engaña a Satanás a los muchachos o no los engaña? ¿Los engaña o no los engaña? Conmigo se bautizó un muchacho. Hubo un grupito que nos bautizamos el mismo día, 30 de junio de 1979, sábado en la tarde. Y este muchacho venía de Villaconsuelo, un lugar malísimo de la República Dominicana, de la capital. Venía del puro infierno y el Espíritu Santo lo tocó y lo trajo a la iglesia. Escuche, por favor, escúcheme bien. Ojalá, me dicen que esa persona anda aquí en México. Ojalá tú estés viendo este sermón. Ojalá. Aquí en Canoas, yo estoy en Montemoreno en Canoas. Ojalá tú estés viendo este sermón y te aparezca por acá. Y voy a decirle, ojalá no se me zafe el nombre. Una persona que quise como mi hermano y todavía creo que lo quiero como un hermano, pero, ay Señor. Nos bautizamos juntos, empezamos juntos en la iglesia. Pero yo notaba una cosa rara con este muchacho, que mientras más tiempo pasaba con él, peor espiritualmente no podía avanzar. No avanzaba. Y yo decía, ¿pero qué es lo que me pasa? Y le decía, mientras más tiempo paso contigo, me siento peor. Como que no puedo crecer espiritualmente. Siento como que no sé, como que no entiendo, como que no sé. Hasta que un día le dije, mira, ¿sabe una cosa? Que vamos a dejar de reunirnos, vamos a cortar la relación. ¿Pero por qué, mi hermano? Yo no sé. Dame un tiempo. Vamos a dejar un tiempo de hablar, mira, vamos a dejar un tiempo. A ver qué es lo que pasa. Y nos alejamos y yo sentí como que ¡fum! Cogí vuelo. Empecé a crecer espiritualmente. Un buen día nos dicen, alguien se me acerca y me dice, mira, fulano, es que la iglesia está muy interesada en apoyar a algún estudiante que quiere estudiar teología a la iglesia de Gascoy. Digo, ¿así? Sí. Oh, fantástico. Y de una vez pensé, no en mí, pensé en mi amigo. Digo, bueno, si está en la universidad, qué mejor lugar. Entonces escribí una carta como que era mi carta
dando las gracias y agradeciendo y toda la cita del espíritu de profecía, que hay que apoyar a los jóvenes que son promisorios. Entonces le inventé ahí una carta, compadre, pero... Y al final vino de mi amigo y dijo, fulano, firma aquí. Y la firmó. Le dije, ¿sabe lo que estás haciendo con esto? ¿Qué? Te va para la universidad a estudiar. Me dijo, no, yo no tengo dinero. No te preocupes, la iglesia te lo va a pagar. A mí, la iglesia me va a mandar a mí. Claro, yo escribí la carta, cuando la empiezan a leer, se van a enternecer y al final, no importa el nombre que diga, al final van a aceptar lo que diga ahí, porque esta carta le va a romper el corazón a la gente y empezó a reírse. ¿Y usted cree, mi hermano? Tú verás que te van a decir que sí. Bueno, pues llegó el asunto y una de esas gente chismosa de la Junta, ¿sabe que en la Junta hay gente chismosa, verdad? ¿O no lo saben? Nos contó el chisme. Leyeron la carta y empezaron a llorar y todo el mundo pensaba que era el muchachito aquel. Y cuando termina la carta, compadre, que el pastor dice, pero bueno, esta carta dice fulano de tal. ¿Cómo? Dijeron, pero ¿cómo va a ser? Y entonces ya estaban blanditos, ya estaban tiernos, compadre, así que dijeron que sí. Es más, alguien dijo, mandamos a él y mandamos al otro también. Bueno, aprobaron y todo. Y van y le notifican, mira que la Junta aprobó pagarte los estudios en la universidad. ¿Qué? ¿Tú estás dispuesto a esto? Claro que sí. ¿Tú fuiste que escribiste esta carta? El muchacho se fue. Ay, Señor. Y estudió teología y se graduó. Y cuando se graduó, antes de graduarse le dijeron, estúdiate otra cosa, porque nadie te va a emplear como pastor. Entonces estudió educación. Y cuando se graduó, lo mandaron a ser director de un colegio. Le dieron una oportunidad. Y pienso que quién sabe todo lo que pasó. No siguió ni como pastor, ni como maestro, ni como ninguna cosa. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Estamos en una guerra con el diablo o no estamos en una guerra con el enemigo? ¿Sí o no? Ya esto es historia. Historia. Nos bautizamos el 30 de junio de 1979. Estamos en el año 2018. Ya pasó bastante tiempo, ¿verdad que sí? ¿O no? Ahora se está escribiendo la historia de ustedes, la de ustedes. Ustedes definen o deciden quién la va a escribir. O escribe Dios la historia de ustedes y será un bestseller, una historia que el mundo leerá, que la gente glorificará a Dios, o ustedes escribirán su propia historia y será una historia de terror que la van a echar en cualquier basurero. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Aquí viene mi desafío. ¿Quién quiere usted que escriba su historia? ¿Quiere que la escriba Dios? Papá Dios sabe escribir muy bien. Póngase en pie si usted quiere que Dios le escriba la historia de su vida. Póngase en pie. Recuerde que Dios, cuando escribe la historia, Él sabe lo que quiere decir y sabe cómo decirlo. Mi pregunta, si Dios le dice a usted que debe bajar y a usted lo que quiere es subir, ¿dejará que Dios escriba la historia? ¿Seguro? ¿Seguro? Bien, segunda pregunta. ¿Dejará usted que Dios guíe el carro de su vida? ¿Que tome el timón de su vida y lo guíe como Él quiera? ¿Dejará usted que Dios escoja la carrera que Él quiere que usted estudie? ¿Dejará usted que Dios haga eso? ¿Dejará que Él escoja la esposa o el esposo, la novia, el novio que Dios quiere? ¿Permitirá eso usted? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? El tipo decía, yo la quiero rubia, blanca y con los ojos de color, compadre. ¿Que eso no te conviene? No me importa, yo la quiero rubia, blanca y con los ojos verdes. Mamacita linda. El demonio le dijo, aquí te la tengo. Se la trajo rubia, blanca y con los ojos verdes. Como usted está tan interesado en el chisme, le dejo la historia aquí y se la hago entonces mañana cuando nos reunamos. Eso fue espantoso lo que pasó al final de la jornada, porque es que la familia de esa muchacha se volvían locos. La gente le aconsejó, no te conviene. Y él dijo, no, así que yo la quiero, pero eso no. Se casó. Y la muchacha rubia, blanca, con los ojos verdes, después de tener 2 hijos, él era morenito, trigueñito,
Y ella era una rubia pero pesada, blanca como la leche, los ojos verdes, preciosos. Y los chiquitines salieron bellísimos, una damita y un caballerito. Salieron así como café, como chocolate con leche. ¿Han visto chocolate con leche? Y el pelo así, pero cosa linda. Ustedes veían esa bebé y eso parece un modelito. Y el varoncito se veía así, pero bello que eran chiquitines. Pero la tipa se puso loca y lo golpeaba y lo avergonzaba y amenazaba con matarlo. Y a veces tenía que dormir y poner seguro en la habitación donde él estaba, porque ella se empeñaba en querer matarlo. Y lo mandaba al hospital y lo hería y todo. Y cuando la gente le decía, deja a esa mujer que te va a matar, él decía, así fue que yo la pedí y así es que yo la quería, que me mate. Ese tipo estaba más loco que la mujer. Mire, no insista en hacer como usted quiera. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia ¿qué? Teme a Jehová y apártate del mal. Yo quiero orar de una manera especial al comienzo de esta semana con los jóvenes que se atreven a tomar esta decisión. Si usted es una persona que tiene 30 años o menos y usted se atreve hoy, como hice hace muchos años, a entregarle todo en las manos a Dios para que Dios tenga la última palabra en su vida, levante la mano conmigo. ¿Cuántos se atreven a hacer esa decisión? 30 años o menos. No sabía que había gente tan jovencita de nosotros. Bien, entonces aquí viene el desafío. Antes de decírselo, le voy a advertir, hay 2 cámaras aquí que están enfocándome y lo van a ver de todo el mundo. Pronto eso va a subir a la internet, a la página canal que tenemos, lo van a ver en toda Europa, en Australia, en América del Sur, lo van a ver en todas partes. Si usted no quiere que lo vean, venga. Y si quiere que lo vean, venga también. Así que si usted tiene 30 años o menos y hoy decide, bueno, hoy yo tomo la decisión, colocarme del lado de Dios, entregarle el timón de mi vida, no me importa lo que suceda. Entonces venga conmigo, vamos a orar. Venga para acá, para el frente. Y súbase aquí porque yo quiero que la cámara lo vea de frente. 30 años o menos. Atrévase. Déjenme felicitar a usted, el primer valiente, amigo mío. Dios le bendiga. Adelante. Esta semana es una semana para la gloria de Dios. En esta semana tenemos que juntarnos para orar. Toda la serie que quiero presentar en la mañana es acerca de la oración. Fundamentalmente hay 5 cosas que quiero explicar como elementos fundamentales de la oración. Número 1, queremos hablar en alguna manera en la mañana. Pienso que será lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Quiero hablarles del elemento en la oración que se llama agradecimiento. Quiero trabajar con ustedes con la confesión, trabajar con ustedes con el arrepentimiento, con la disponibilidad y número 5, con las peticiones o las necesidades. Esos 5 elementos vamos a explicar cómo forman parte integral de la oración verdadera. Y ahora, si hay alguien más con 30 años o menos que hoy se atreve a poner la rienda de su vida en las manos de Dios, venga al frente con nosotros. Significa que usted está dispuesto y dispuesta a dejar que Dios tome la guía de su vida. Significa que toda cosa que ofenda a Dios, el Señor vendrá, el Santo Espíritu vendrá con la espada bendita, que es su palabra, a cortar eso. Significa que si hay que llorar, usted llorará. Pero querido, querida, más vale llorar ahora que pasar la vida miserable. Más vale sufrir un poco ahora que pasar el resto de la vida en una miseria y con la posibilidad de no ir al cielo. Pongamos todo en las manos de Dios y oremos. Querido Padre, querido Dios, gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto venir en las nubes de los cielos. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias por la certeza, la seguridad, la garantía de la salvación en Cristo Jesús. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio le ruego que el Espíritu Santo descienda en forma abundante sobre cada uno de estos jóvenes y jovencitas que valientemente han pasado al frente.
Les ruego, Padre amado, que cada uno de ellos y ellas sea lavado y lavada con la sangre preciosa de Jesús. Amén. Que desde hoy sean vestidos y vestidas con su manto de justicia. Que sean ungidos y ungidas con el Espíritu Santo. Que sean transformados y transformadas con su gracia bendita, y usted les sostenga a ellos y a ellas con su mano todopoderosa. Que nada ni nadie les haga caer. Y donde quiera que lleguen, Señor, un ejército de ángeles poderosos le acompañen y sean guiados y dirigidos por la presencia del Espíritu Santo. Usted conoce sus necesidades, Señor. Usted conoce sus anhelos y aspiraciones. Usted conoce la vida que están viviendo. Usted sabe todo acerca de ellos y ellas. Usted sabe del hogar que vienen. Usted conoce los problemas familiares. Usted sabe las cosas raras que han pasado en sus vidas. Usted sabe de la víctima que han sido de cualquier tontería familiar. Hoy le rogamos, Señor, que todo derecho legal que el enemigo tenga sobre ellos sea cortado con la espada del Espíritu. Que toda maldición que tengan encima sea reprendida con el poder del Espíritu Santo. Pero que hoy comiencen una nueva y linda experiencia de fe que llene de luz su camino y se conviertan en mensajeros y mensajeras del reino celestial para bendición de muchas personas. Padre querido, si en alguno de ellos o ellas, o si todos ellos y ellas son las personas que usted anda buscando para crear en el mundo entero una revolución espiritual, para hacer un reavivamiento que mueva todos los cimientos de la tierra, aquí están, Señor. Se los presento, Dios eterno. Envíe su Espíritu rápido, Señor, para que les cambie la vida. Que desde hoy tengan una nueva mente, la mente de Cristo. Que desde hoy reflejen su carácter, Señor. Haga que sientan odio, repulsión, que sientan rechazo por el pecado en todas sus formas. Que le dé asco el pecado, Señor, y la maldad. Y que se alejen de esas fuentes o focos de pecado y perniciosos que solo hacen daño. Cuide sus mentes, Señor, lo que ven, lo que oyen, lo que huelen, lo que comen y lo que tocan. Que cada aspecto de su vida sea guiado por usted. Y que en esta semana tengan un encuentro real, vivo, un encuentro práctico, un encuentro de verdad con usted. Que le conozcan, Señor, como le hemos podido conocer en todos estos años. Y al final puedan decir, alabado sea el nombre de Dios. Gracias por escucharnos, Señor. Siga con nosotros en esta semana y siempre. Le alabamos y le bendecimos. Y le adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.